Buenas tardes, chicos. Esta es la primera clase de la Constitución del día 14 de noviembre de 2019, jueves. Perdonad por el problema técnico, pero ya está solucionado y si ya vais entrando, pues estáis aquí conmigo. Y si no, pues bueno, como esto se va a grabar, pues no tenéis ningún problema. Entiendo que estáis viendo mi primera diapositiva, que es simplemente pues daros la bienvenida y daros las gracias pues por haber confiado en mí y esta primera clase gratis, estar conmigo. Entonces, eso era lo primero que os quería decir. Esto va a constar de una clase de la Constitución. El tema, vamos a dar lo que dé tiempo. He hecho la prueba de nivel para saber cuántas personas, el nivel más o menos de la clase, y bueno, más o menos 5, 6, 7, 8, o sea que estéis aprobados, pero hay que conseguir que esas preguntas, sean 4, sean 5, sean 10 de la Constitución en el examen, sean súper rápidas, a no ser que el año que viene vayan a poner el supuesto práctico muy fácil y luego vayan a poner muy difícil las preguntas. Este año las preguntas serán asequibles, tanto de Constitución como las otras, pero hay que ser constantes y hay que empezar a, pues eso, a estudiar, hay que empezar a leerse bien el tema. Si os habéis presentado alguna anterior, pues ya la Constitución es un tema que seguro que domináis. Entonces, pues simplemente con volveroslo a leer ya sería suficiente. Entonces, vamos a empezar por lo importante de la Constitución española, porque es importante saberse las fechas, porque hay algunas que nos salen. Entonces, yo he puesto aquí 5 fechas importantes y las fechas de las reformas, eso sí que siempre sale. Entonces, lo primero que he puesto es la ley de la reforma política, que se hizo en las Cortes el 18 de noviembre de 1976. Luego, esta Constitución, después de la Ley de la Reforma Política, fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre del 77, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y la publicación en el BOE y entrada en vigor 29 de diciembre. Bueno, la ley de la reforma política es del año 76, así que hay que aprendérselo. El referéndum también del año 77, pocos trucos hay. Y lo otro, pues sí que la Constitución aprobada por las Cortes sí que tiene esas 3 fechas, 31, 27 y 29. Entonces, para un simple truco, para acordarnos del 31, pues es que 31 de octubre, la aprobación el 31 de octubre. Luego, que se sancionó por el Rey el 27 de diciembre, pues en las Cortes, Rey 27. Nos acordamos de Rey 27 y ya la otra, la publicación en el BOE y la entrada en vigor 29 de diciembre. ¿Cuándo entró en vigor? Pues al día siguiente. Eso es una pregunta bien sencilla y cualquiera de estas 5 fechas saldría como pregunta de examen. También tenemos como muy importante las 2 reformas. El 27 de agosto del 92 el artículo 13.2 y el 27 de septiembre del 2011 el artículo 135. Ya os digo, es que hay veces que las preguntan más, hay veces que preguntan más la ley 39, la ley 40, eso ya depende del tribunal. Entonces, quedamos, la Ley de Reforma Política Cortes, 18 de noviembre del 76, truco, que es la única del año 76, ratificada por el pueblo español en referéndum, 77, aprobada por las Cortes en el año 78, el 31 de octubre, y sancionada por el Rey ante las Cortes, 27 de diciembre, y entrada en vigor y publicación en el BOE, 29 de diciembre. Y como os digo, pues eso, las 2 reformas, 27 de agosto del 92, artículo 13.2 y 27 de septiembre del 2011, artículo 135. Tenemos como características que esto solo preguntan que la escrita, porque las otras pues están ahí, pero a mí en los exámenes y en los test que yo he hecho, que he hecho muchos, solo me han preguntado que si era escrita. No hay mucho más que ver, pero vamos a verlas todos. Escrita, codificada, define un régimen político democrático, fruto de la conciliación
o del compromiso ideológico, imprecisa y ambigua, incompleta, extensa y prolija, rígida y de aplicación directa. Entonces, escrita, pues claro, lo tenemos en un libro. Codificada, pues está codificada en nuestra Constitución. ¿Define un régimen político democrático? Claro, habéis visto que con los cambios políticos que ha habido en España desde el año 78, la Constitución ha sufrido modificaciones, pero no necesariamente que necesiten de las Cortes Generales una mayoría absoluta. Entonces, pues definen es democrático porque tanto de izquierdas o de derechas o de centro, nadie pues se ha mantenido la Constitución del año 78. Es fruto de la conciliación o del compromiso ideológico, pues es casi como la anterior. Como tenemos bastantes ideologías, izquierda, derecha o centro, vale para todas las ideologías. Imprecisa y ambigua, sí, porque siempre nos lleva a una ley y siempre nos lo deja abierto. Entonces, imprecisa, sí, la Constitución se queda como así, como sin terminar, incompleta, que es la siguiente. Extensa y prolija, tiene 169 artículos, tiene un preámbulo, 10 títulos, el título preliminar, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Entonces, yo como me he aprendido estos 169 artículos, todo lo que os acabo de decir, pues tengo un truco. El nombre de mi hermana empieza por A. Entonces, 4A es el nombre de mi hermana. Entonces, os podéis inventar una palabra que os diga 4A, 4 cosas con la A, por ejemplo, y con eso pues ya podéis, ya tenéis toda completa, porque no creo que si preguntan la pregunta de tipo test de cuántos artículos hay, o el articulado o el contenido de la Constitución, no creo que vayan a poner en 2, 4 A's. Sí que es verdad que te intentan liar con las transitorias y con las adicionales. Es extensa, es rígida y es de aplicación directa. Claro, en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, lo principal es la Constitución española. Entonces es de aplicación directa. Si hay que hacer alguna ley, algún real decreto o decreto ley, siempre hay que mirar si está en la Constitución y si lo cumple, y si no lo cumple, pues aparte de esto, de que sea de la Constitución, hay que mirar también otras leyes. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de la Unión Europea, pues hay que mirar también que cumpla el reglamento de la Unión Europea. En este caso, como estamos hablando de la Constitución, pues simplemente hablamos de que es de aplicación directa la Constitución. Como os he dicho, pues tiene un preámbulo, que es la exposición de un motivo, luego tiene los 169 artículos que están reunidos cada uno en las mismas materias, o sea, un artículo tiene las mismas materias, las 4 disposiciones adicionales, las 9 disposiciones transitorias, la disposición derogatoria y una disposición final. Pues esto, como os he dicho, una norma mnemotécnica, porque además de todas las leyes hay que aprenderse los artículos, las disposiciones, porque últimamente las disposiciones adicionales y transitorias las están preguntando. Por ejemplo, en este caso, las de la Constitución española hablan de País Vasco, de Ceuta y Melilla. Entonces, pues el tribunal puede preguntarlo perfectamente y hay que echarle por lo menos un vistazo, aunque haya los 169 artículos y tengamos muchas más leyes, pues sería lo importante. Para estudiar esto, lo importante sería, o leer, cada uno tiene su modo de estudio, pero se podría estudiar o bien copiándolo muchas veces, o bien con una palabra clave, o bien repitiéndolo mucho, hablando mucho. A lo mejor a vosotros os gusta o grabaros en el móvil con el audio, con el altavoz, os grabáis y os escucháis muchas veces. Bueno, pues cada uno pues tiene su manera de estudiar, y yo creo que es muy importante que estos 169 artículos nos los sepamos muy bien, porque después otras leyes, por ejemplo, el derecho de petición es súper importante, los tribunales de honor, luego para saber qué es un recurso de inconstitucionalidad, un recurso de amparo. O sea, es súper importante tener todo el articulado y
bien aprendido. Entonces, aquí os he dejado en esta diapositiva, en la siguiente, el contenido de toda la Constitución. Yo os voy a dar trucos para aprenderos esto, pero esto a base de hacer muchos test y de estudiar mucho y de copiar mucho, se os va quedando. Una pregunta a pillar, siempre dicen si el título 9 es de la reforma constitucional, y no, es el título 10. Pero claro, como estás en el examen, pues a lo mejor pues, estás ya cansado de las últimas 60 preguntas y al final caes. Entonces, lo muy importante es que hay que leer, y lo muy importante es que estos 10 capítulos hay que sabérselos, el título, que yo os voy a dar una palabra clave para que nos lo aprendamos. Entonces, el título 1 es de los derechos y deberes fundamentales. El título 2 es de la corona. El título 3 de las Cortes Generales. El título 4 del Gobierno y de la Administración. El título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El título 6 del Poder Judicial. El título 7, Economía y Hacienda, que no entra, pero bueno, hay que aprenderse el título. El título 8 de la Organización Territorial del Estado. El título 9 del Tribunal Constitucional y el título 10 de la Reforma Constitucional. Me preguntaréis si hay que saberse de qué artículo van. Pues sí, es importante saberlo, porque a lo mejor para esto de que os he comentado, el recurso amparo del recurso de inconstitucionalidad, pues os preguntan, ¿están incluidos los de la sección segunda del título 1? Entonces, un poquito hay que sabérselo. Esa pregunta sale muchas veces en los test, así que esa al final te la terminas aprendiendo, y es más importante, ya os digo, llevar estas preguntas correctas, porque no se sabe qué nivel van a poner el año que viene de test en el examen. Entonces, como os digo, yo tengo aquí las palabras claves. Del título 1, derechos. Del título 2, corona. O podéis ponerle honor. O algo que os recuerde al rey. 3, las cortes. Pues cualquier cosa. Yo he puesto cortes porque con eso ya me acuerdo, pero se puede coger cualquier palabra. Título 4, gobierno. Como es gobierno y administración. El título 5 es, ¿sabéis la rima del 5? Todo el mundo se la sabe. Entonces, claro, relaciones, pues con esa rima, tú ya el 5 ya no se te olvida. Además es que el 5 lo preguntan muchísimo. El 5 y el 3, el de las cortes, también lo preguntan muchísimo en los exámenes, así que te lo terminas aprendiendo. El 6 del Poder Judicial, bueno, pues judicial. El título 7 nada, el título 8 organización, el título 9 Tribunal Constitucional, no se puede poner otra palabra clave, y el título 10 reforma. Pues lo mismo, si queréis esto, os lo copiáis 1000 veces, o os lo leéis, o activáis un audio, lo que vosotros queráis. Nosotros, aquí está dividido la Constitución, por eso pongo para repasar, pues todo lo que os acabo de decir en el preámbulo, en la exposición, articulado. Ese articulado, los 169 artículos, a la vez pueden estar divididos en capítulos y secciones, pues como el capítulo 1. El capítulo 1, el título 1 tiene 5 capítulos y el título 1 tiene 2 secciones. Pues entonces eso hay que tener mucho cuidado y saber bien lo que lleva dentro y lo que no lleva dentro. Vuelvo a repetir lo de las 4 disposiciones adicionales, las 9 disposiciones transitorias, la disposición derogatoria y la disposición final. Como os digo, los 10 títulos pueden estar divididos a su vez en capítulos y secciones. Y os vuelvo a poner las palabras claves: derechos, corona, cortes, gobierno, relaciones, judicial, organización, tribunal constitucional y reforma. Yo creo que así es una manera fácil. Yo lo primero me aprendería los títulos antes de entrar en el articulado. ¿Qué son los derechos? ¿Qué es la corona? ¿Qué es las cortes? Yo primero me leería bien, pues o iría de título en título, de capítulo en capítulo, pero hasta que no hubiera pasado un capítulo bien, un título bien, yo no pasaría al siguiente. Es verdad que el de la corona es muy sencillito, solo está entre el artículo 56 y el artículo 65,
entonces es demasiado corto y solo habla de la regencia, del rey Juan Carlos y poco más. Ya veréis cuando lo veamos que es súper sencillo y yo empezaría por el de la corona, pero vamos, el de los derechos tampoco es muy difícil, la nacionalidad, la bandera, todo, todas las cosas importantes que, bueno, también salen por la tele, entonces yo creo que entre derechos y la corona es el más fácil de aprender, el otro sí que hay que sentarse y estudiar y echarle tiempo. Esa era la estructura formal y en sentido material hay dos partes, hay la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es el título preliminar y el título 1 solo. ¿Por qué? Porque es la primera parte que nos encontramos y lo han llamado así. Esto, lo de la parte dogmática y la parte orgánica, sí que es verdad que lo ponen bastante en los exámenes, por eso he puesto aquí para repasar, para que no se nos escape ninguna pregunta de la Constitución. Pero bueno, y la parte orgánica es el resto, pues el título 2 al título 9, exceptuando el título 10, que es una reforma. Entonces yo creo que esto como vista general de la Constitución para alguien que no la ha visto, pues está bastante bien. Como esto se puede repetir, pues os lo podéis repetir las veces que queráis o hacer vuestros propios apuntes. Yo esto lo voy a poner para que todos tengáis lo mismo, tengáis esta documentación y bueno, pues que este tema de la Constitución, cuando lo hayamos acabado y yo vuelva a poner la prueba de la Constitución, todos hayamos sabido nos lo hayamos sabido y en vez de sacar 5, 6, 7 y 8 sea un 10 de 10. O a lo mejor hago otro con preguntas diferentes, pero con más hincapié en lo que haya dado en la clase. Esto, el articulado, yo sí que primero lo voy a leerlo. El preámbulo es muy sencillo, por eso no he puesto ninguna palabra clave. Y luego sí que es verdad que de cada artículo, como veis en la pantalla, sí que es verdad que voy a poner, os voy a decir la palabra clave de cada uno, porque para leerlo el articulado ya estáis vosotros. Yo lo que quiero es que con un vistazo rápido sepáis que el artículo 1 son los valores superiores y que es la monarquía parlamentaria, que el 7 son los sindicatos. No quiero que lleguéis al examen y os pregunten ¿cuál es el artículo más corto de la Constitución española? Que lo ha habido esa pregunta y es el 5, la capital, Villa de Madrid. Y no lo sepáis porque no os acordáis si el 5 era la capital de la Villa de Madrid o si era el 4 y lo confundís con la bandera. Entonces, yo el preámbulo sí que es verdad que lo voy a leer, pero es que es tan sencillito. Dice, la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España, en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente. Entonces, como veis, esto es muy sencillito, el preámbulo, pues os lo pueden preguntar con la pregunta que os he hecho antes, qué contenido tiene la Constitución española, pero es muy raro que haya una pregunta de preámbulo. Por eso os lo dejo leído y así os lo podéis repetir lo que queráis. Aquí las palabras claves son garantizar, consolidar, proteger y promover. Esas, reconocer, garantizar. Eso sí que es verdad que lo preguntan y siempre van a pillar. Y es muy importante que si la Constitución dice que un artículo se reconoce, es que se reconoce, nada más. Entonces,
esos verbos: garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer y colaborar son importantes. Son más importantes cuando sigue el articulado en el título preliminar, pero es importante que os vayáis familiarizando con las preguntas también de tipo test, para que cuando lleguéis a un test y veáis eso, que sale la palabra garantizar, reconocer, ya reconozcáis, esta es fácil, porque ya os dije, como al principio del vídeo, que la Constitución es fácil, pero claro, para una persona que no ha visto la Constitución, pues se le hace un mundo a los 169 artículos. Y yo os voy diciendo que los verbos, yo por ejemplo, los tengo subrayados y sacados, porque ha habido alguna pregunta y ya una vez que te lo sabes, ya te lo sabes, y ya una vez pues te lo repasas o te lo grabas o lo escribes o cualquier cosa. Pero esto es una carrera de fondo y esta es la ley más fácil. Si esta ley la controláis, es como cuando aprendéis un idioma. Cuando ya controláis el inglés, por ejemplo, los demás idiomas os parecen más fáciles. Pues esto igual, cuando controláis la Constitución, las demás leyes, la ley 39, que será la siguiente que veamos, pues la seguiréis controlando igual. Entonces, esta Constitución, el título preliminar sí que lo pregunta, del artículo al 1 al 9. ¿Cuántos artículos tiene el título preliminar? 9. Pues sí, he visto que en algunos exámenes los hay. Hay algunos exámenes que solo hay 3 respuestas correctas, como el que hice de Alcobendas, pero lo normal es que sean 4. Lo normal es que sean 60 y que a lo mejor no nos dé tiempo, pues vas como al minuto contestando. Entonces, por eso es tan importante que las preguntas seguras y los temas seguros, a lo mejor os parece más farragoso el tema del presupuesto, de las leyes presupuestarias, pues eso, vamos a intentar que también, que esas preguntas que son cortas, porque las preguntas largas no son de presupuestario, suelen ser más de la Constitución y más de otros temas, también os las sepáis y las contestéis súper rápido, y cuando salgáis del examen veáis que, uy, qué fácil ha sido, no me ha costado, pero también porque vosotros os habéis empezado a trabajarlo. Entonces, la Constitución tiene el título preliminar, el artículo 1, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y la forma política del Estado español es la monarquía absoluta. Bueno, pues como viene ahí en mi PowerPoint, los valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Entonces, nos lo podemos aprender como LJ y PP. Y así, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y tenéis los valores superiores. Y ya sabéis que van en el artículo 1. La soberanía nacional, pues como os he dicho antes, reside en el pueblo español, es quien ratificó la Constitución española en las Cortes, y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esto no lo sabemos todos porque lo hemos estudiado en el colegio, y ahí os he puesto valores superiores y monarquía parlamentaria porque lo de la soberanía nos lo sabemos todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, en el 2 he puesto 2 palabras claves: indisoluble y autonomía. Indisoluble en las preguntas de tipo test de la Constitución sale siempre. O sea, esa palabra os la encontráis en el enunciado o os la encontráis en una de las 4 soluciones, de las 4 posibles respuestas. Como indisoluble va a ir con autonomía, pues si es muy larga, pues os la leéis, y si veis que solo pone que pone indisoluble y autonomía, pues esa sería la correcta. Yo creo que este es el artículo más fácil, porque estas 2 palabras, indisoluble y autonomía, ahora se están escuchando mucho, sobre todo esto de la autonomía, reconoce y garantiza. Entonces nos vamos subrayando en la Constitución los verbos,
indisoluble, autonomía, y nos lo vamos, y yo creo que con una segunda vista la Constitución tampoco es que sea tan difícil. El 3 es el castellano. El artículo 3, la lengua oficial, las demás lenguas oficiales también son oficiales en sus comunidades autónomas y hay que proteger esta riqueza. Pues no solo tenemos el español, tenemos el catalán, el gallego, el valenciano, el mallorquín. Entonces, ya lo estudiaremos más adelante, pero por ejemplo, la ley 39 hace mucho hincapié en esto de castellano lengua oficial, porque si, por ejemplo, hay una documentación en catalán en Barcelona y esto se tiene que llevar en Madrid, ellos tienen que, toda la documentación que tengan, traducirla al español para que se traduzca. Y si hay uno o dos más interesados, por ejemplo, y uno quiere catalán y otro quiere castellano, siempre va a ser en castellano. Esto lo dice la ley 39 y os lo digo aquí porque os he dicho antes, es que es súper importante que esta base la llevemos bien para que cuando lleguemos a las otras leyes sepamos dónde está identificado este artículo y además que nos acordemos bien y saber las preferencias. Aquí la preferencia es el castellano. Además, esta bandera española con las banderas catalana o la gallega deberán de aparecer junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Así, pues están las dos banderas, también suele haber la bandera de la Unión Europea, bueno, eso ya depende del acto, pero normalmente es la española, la de la comunidad autónoma y la de la Unión Europea. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Bueno, la bandera de España nos la sabemos todos, los colores. Pues esta es una pregunta de examen, la de que siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Lees mal y luego marcas la de que es la roja. Y no, es la de que siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Yo me iría poniendo al lado pregunta de examen en rojo o en otro color para que vosotros cuando os vayáis a la Constitución o si la tenéis impresa, pues os lo vayáis poniendo y lo que he dicho antes de que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales es que aparece tal cual en la pregunta tipo test. O sea, este artículo 4, el punto 1 y el punto 2 salen los test siempre. Es súper importante. Como os dije antes, artículo 5, la capital del Estado es la Villa de Madrid. Os dije que el artículo más corto era este. Pues Madrid, 5, o capital Villa de Madrid, lo que se os quede, o si se os queda más la bandera de Madrid, las cinco estrellas y el fondo rojo, yo como veáis, pero yo estudio así, o sea, yo me tengo redondeado los verbos, me veo una palabra que me haga que me acuerde de todo. Este es tan cortito que es que se puede hasta poner el artículo completo. Y esto sí que lo preguntan. Y es Villa de Madrid, porque luego ponen Madrid, han puesto hasta Castilla-La Mancha en algún momento, así que hay que tener cuidado. Estas son las preguntas tontas que vas leyendo deprisa en el examen y por ser fácil luego te equivocas. Entonces hay que leer bien. El artículo 6 son los partidos políticos que expresan el pluralismo político. Son democráticos. Es que esto de son democráticos, esto aparece tanto para las asociaciones como para las fundaciones, como para los sindicatos, para todo. O sea, tienen que ser democráticos. Estructura interna y funcionamiento democráticos. O sea, yo aquí partidos políticos, pluralismo político y democrático. Y es que este me sirve para el 7, para el 22, para todos. Fundaciones, asociaciones, sindicatos, organismos profesionales, para todo. Este también es muy importante. Bueno, es que la verdad que son todos muy importantes. El artículo 7 son los sindicatos, ¿ves? Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción
de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán de ser democráticos. Entonces, yo en un papel me pondría partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, organismos empresariales. Me pondría una llave y pondría democráticos. Porque es que es una pregunta de examen y es que la tenéis hecha y es súper facilita. El artículo 8 son las Fuerzas Armadas. Esta también suele ser muy sencilla, no suelen preguntarlo mucho, pero sí que suelen preguntar ¿cuántos ejércitos hay? Ejército de tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esto justo que acabo yo de decir, lo de tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, esto también es una pregunta de examen. Pero es que, además, no es que la interpreten, es que la copian igual, el tribunal la copia igual que lo que aparece en la ley. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Ya veremos la diferencia entre la ley orgánica, ley ordinaria, ley de bases, todas esas leyes, Real Decreto, Decreto Ley, todo lo veremos, pero casi todo son leyes orgánicas. Ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica, casi todo lo que vamos a estudiar va a ser ley orgánica. Entonces, pues es importante saber que para las Fuerzas Armadas también. No es una pregunta muy de examen, pero bueno, sí que hay que saber que las leyes orgánicas son muy importantes y para las Fuerzas Armadas, pues si lo preguntan, pues hay que sabérselo y ya os digo que entre 60 preguntas del examen, este año a mí me ha parecido bastante fáciles todas las preguntas y asequibles, pero el año que viene el tribunal pone los supuestos prácticos muy fáciles y las 60 preguntas enreversadas y no hay por dónde cogerlo y es mejor llevarlo todo bien. El artículo 9, el último artículo del título preliminar, es muy importante porque este sí que, los principios sí que salen. Entonces, yo voy a leer el artículo y os voy a decir, bueno, aquí solo he puesto los principios, pero es que es justamente lo más importante y yo cómo sé que esa es la pregunta correcta, porque esta cayó en el último examen. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Esto es importante subrayarlo. Reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza, subrayamos, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Como os he dicho, pues esto es un tocho. Entonces, yo como lo veo, ¿cuál es la correcta de entre las 4? Esto de publicidad de las normas lo tienen todas las normas y a veces no aparecen en todas las preguntas de tipo test. Publicidad de las normas y retroactividad, porque a veces ponen retroactividad. Entonces, esas dos palabras, publicidad de las normas y retroactividad, con eso la pregunta la sacáis. Y por el momento, voy a salirme de la sesión porque si no pesa mucho este vídeo. Y ahora continúo con el articulado, con el título primero.